7:24 de la mañana, vamos a conversar sobre este Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China que empieza el día de hoy. Para eso hemos invitado al vicepresidente de Ejecutivo de FedExport. Nos acompaña Javier Rosero Carrillo. Muchísimas gracias por estar acá en Noticias 7, emisión matinal. Señor Rosero, ¿qué significa para el Ecuador el inicio de este Tratado de Comercio el día de hoy? Bueno, un muy buen día con toda la audiencia que nos escucha. Este es un inicio de día muy importante, particularmente para el comercio exterior del país, considerando que desde hoy entra en vigencia uno de los acuerdos probablemente más importantes que ha suscrito el Ecuador a partir de la ratificación del acuerdo con la Unión Europea. Y esto porque China es esencialmente un mercado insustituible para nuestras exportaciones. La capacidad de consumo que tiene este mercado, con más de 1.400 millones de consumidores, da la posibilidad de que productos de la oferta exportable tradicional que en este momento ya están ingresando al mercado chino puedan expandir las posibilidades de ampliación de esa oferta exportable y al mismo tiempo dar oportunidad a los productos no tradicionales como productos alimenticios elaborados, en donde el Ecuador ha demostrado una capacidad y una vocación agroexportadora para que también puedan empezar a insertarse, derrumbando los aranceles que por lo menos promediaban un 20-30% para el mercado chino. Hemos visto en el reportaje que efectivamente entonces se eliminan algunos aranceles o en otros casos será paulatinamente. Pero para entenderlo bien, ¿cómo funciona ello? Es decir, ¿hay una negociación que ahora ya el valor va a ser menor? ¿O cuándo se refleja ese pago que ya no tiene que hacer el exportador para enviar sus productos a China? Aquí hay dos fases importantes que hay que señalar. La primera es un grupo de productos que en este mismo momento ya van a ingresar sin ningún tipo de arancel. El caso de la pitahaya, por ejemplo, que enfrentaba un arancel del 20%, desde el día de hoy podrá ingresar a China sin ningún tipo de arancel porque así fue negociado esa desgravación. Sin embargo, hay otro tipo de productos, como el caso de banano, que tiene un arancel del 10% que se irá desgravando progresivamente. Esto significa que el primer año tendrá un porcentaje de desgravación, no pagará 10% de arancel, sino 9%, el segundo año 8% y así paulatinamente. Visto desde el lado de las importaciones, muchas de nuestras industrias utilizan equipo de transporte y maquinaria que es necesario para la tecnificación de los procesos productivos y de los cuales hoy se van a poder beneficiar. En muchos de esos casos vamos a tener en el mismo esquema desgravación inmediata, es decir, ya no tendremos que enfrentar aranceles para mucha maquinaria y en el caso de equipo de transporte habrá una desgravación progresiva. O sea, van a llegar más. Podrían llegar más. Sí, sin duda. La intención, de hecho, es que esto pueda promover el comercio bilateral entre los dos países y, lógicamente, que más actores se puedan beneficiar. En el caso de la exportación, para quienes tienen una iniciativa productiva, puedan llegar a un mercado que da una escala que el Ecuador, desafortunadamente, no tiene. Y en el caso de la importación, justamente sean más actores también y más empresas quienes puedan beneficiarse de la atracción de tecnología a través de la importación de maquinaria. ¿Cuántas empresas están en relación con el mercado de China actualmente? ¿Cuántas de ellas son pymes, por ejemplo? Actualmente hay alrededor de 10.000 empresas que están vinculadas al mercado chino. Solamente en el caso de la exportación hablamos de un poco menos de 1.000, el resto están vinculadas a importación. Pero pymes en este momento son alrededor del 60-70%, considerando que los productos tradicionales son los que normalmente están más vinculados al mercado chino. De todas maneras, este es un muy buen desafío porque esto significa que vamos a tener que hacer un trabajo muy profundo para poder estandarizar la calidad, para poder estandarizar esta oportunidad que significa el acuerdo comercial, para que estos actores pequeños y medianos puedan aprovechar del acceso al mercado chino. Pero ya se han venido preparando porque se ha generado mucha expectativa y hemos trabajado mucho para cerrar este ETLC. ¿Cómo están preparadas actualmente estas pymes y estas empresas para entrar desde el inicio un buen trabajo y una buena relación de venta en ese país, en el gigante asiático? Es una muy buena pregunta y yo debo decir que el Ecuador ha venido haciendo un trabajo sostenido, permanente en la última década para posicionar la marca país del Ecuador como una marca de calidad. Todo producto que llega ya tiene un estándar específico de calidad que es mucho más elevado que el que tienen nuestros competidores, a los cuales nos podemos referir en un momento. Pero creo que lo importante es cómo vamos anclando a estos nuevos productores que se van incorporando al tejido productivo para que tengan siempre ese mismo estándar de calidad, que esto sea una constante, y ahí tal vez es uno de los desafíos, porque el acuerdo es un instrumento, no es un fin en sí mismo, y eso creo que es muy importante entenderlo, porque empieza una tarea interna, sobre todo, que es de trabajo público-privado, para poder hacer que este esfuerzo conjunto vaya incorporando más músculo productivo a la posibilidad de exportación.
Pero hablando de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, si yo, por ejemplo, tengo un terreno en la ruralidad, quizás de pitahayas, para dar el mejor ejemplo, ahora entonces sería mucho más sencillo que yo pueda buscar la forma de exportar mis productos, es decir, no tengo que ser un terrateniente con una gran cantidad de plantaciones para enviar esta fruta a ese país, me va a costar menos. ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, efectivamente, hay algunos procesos que son importantes cumplir. El acuerdo, en principio, lo que hace es reducir la barrera arancelaria, es decir, reducir el costo de importación o la barrera que enfrenta el exportador para poder ingresar al mercado de China, considerando que ya hay competidores que la misma pitahaya la intentan ofrecer con menor precio. Entonces, el trabajo que habría que hacer en adelante es que en este ejemplo, este productor pueda empezar a calificar los requisitos y los estándares que en este momento se requiere para el mercado chino. Y allí también el acuerdo comercial juega un rol importante, porque existe un proceso de convergencia sobre el cual, con la base de cooperación, por ejemplo, podemos trabajar en redes de producción que permitan que todas estas oportunidades de iniciativas de distintos productos no tradicionales de la producción puedan irse anclando, incorporando este proceso de convergencia regulatoria para cumplir esos requisitos y empezar a exportar. Bueno, también está clave dentro del TLC con China este capítulo de comercio electrónico. Se va también a implementar en las exportaciones. Ecuador es el primer país que cierra este comercio electrónico con China. ¿De qué manera también va a ayudar al trabajo de las exportaciones de nuestro país? Qué bueno que tocamos ese tema, porque el comercio electrónico se ha convertido hoy en día en uno de los principales canales de venta no solamente para los productos del Ecuador, sino en general para la atracción y la posibilidad de posicionamiento de marcas. Y eso nos da la opción a nosotros en un mercado como el chino, que se ha vuelto muy dinámico en comercio electrónico, que a través del acuerdo comercial podamos encontrar mecanismos justamente para que, entre otras, las pequeñas y medianas empresas puedan dar a conocer su producto. Esta vitrina le da la opción de que incluso en una población pequeña, de lo que podría ser una ciudad, en el caso de China, ya tiene una demanda que puede ser equivalente a todo el resto de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de unas cantidades que son tan intensivas en volumen que un solo posicionamiento en una plataforma podría significar una demanda que entre varios productores tendrían que sumar esfuerzos para poder cumplir. El acuerdo comercial lo que hace es facilitar esos canales, dar más acceso, promover la posibilidad de que exista esfuerzos conjuntos de los dos gobiernos, pero también de los sectores privados, para que esos actores puedan tener la posibilidad de poner sus productos en percha digital, como se dice hoy en día en el comercio electrónico, y que esto no tenga un costo adicional, o por lo menos no desde el punto de vista tributario, para que se posicionen estos productos. Creo que este es uno de los puntos más importantes de TLC, la parte electrónica en el mercado de China. Y sobre eso, usted mencionó algo que creo que también es muy importante destacar. Ecuador tiene la población que fácilmente podría ser de una ciudad de la China. Quizás se necesita algún tipo de estrategia, es decir, que apuntemos a ciudades en específicas a las que podamos tener este intercambio comercial de nuestros productos, porque sí, si vemos China son 1.400 millones, somos un mercado productivo tan pequeño que sería complicado llegar a toda esa nación, pero quizás podríamos ir viendo algunas ciudades donde ingresar y quizás tener asegurado el tema del intercambio de exportaciones. Su pregunta me lleva a una reflexión que es importante, y la primera es que tenemos una estrategia focalizada para cada uno de los productos y por mercado, y esto es clave porque en el caso del mercado chino tenemos compradores que pueden funcionar con la misma intensidad con la que se necesita para el volumen que maneja banano, por ejemplo, cacao, madera, camarón, que son pedidos cuantiosos, son muy significativos, pero también hay un espacio en estas pequeñas ciudades de China en donde pueden haber un mercado nicho, un mercado de segmento, en donde hay mayor predisposición al pago, por ejemplo, en donde la población en China tiene un promedio de edad más bajo y está dispuesta a probar nuevas cosas, a probar nuevos sabores, y donde el Ecuador tiene mucho por ofrecer. Entonces, tenemos los productos que son muy intensivos en volumen y los de segmento nicho, que no es por volumen, sino su pelea es más por calidad, y en donde no necesariamente disputan un espacio con el resto de competidores, porque ya el Ecuador se ha distinguido a partir de eso. Bueno, nos hemos quedado cortos de tiempo, hemos finalizado 7:30, hay mucho por conversar por este TLC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Javier Rosero Carrillo, vicepresidente de FedExport, nos acompañó esta mañana. Ahora le damos el paso a Mili Zambrano con más información. Mili, adelante.
7:34 de la mañana, continuamos. El presidente de la República, Daniel Noboa, suscribió este martes el decreto ejecutivo 249, en el cual designó a José Julio Neira como secretario nacional de Integridad Pública, entidad en la que se transforma la Secretaría Anticorrupción. El presidente de la República, Daniel Noboa, le dio un giro total a la Secretaría Anticorrupción, organismo adscrito a la presidencia que fue creada inicialmente en el régimen de Lenín Moreno y que continuó en el de Guillermo Lasso, pero con otro nombre. Ahora se denominará Secretaría de Integridad Pública y estará a cargo de José Julio Neira. Este cambio y esta designación constan en el Decreto Ejecutivo 249, documento que dictamina que la integridad pública es una política nacional orientada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y metas de la Agenda 2030 en el contexto de la planificación y desarrollo nacional. En el decreto ejecutivo, el gobierno plantea que la integridad pública debe entenderse no solo desde la obediencia a la ley, sino como la corresponsabilidad ciudadana en promover una cultura de integridad, enfocado en el desarrollo e institucionalización gubernamental para promover la creación del valor público. El secretario de Integridad Pública tendrá como función el cumplimiento de 18 tareas, entre ellas, diseñar una política de integridad pública y coordinar su aplicación con las demás entidades del Estado, dar seguimiento a los parámetros sobre su cumplimiento e informar al presidente sobre su ejecución. Con apoyo de la Cancillería, gestionará acuerdos internacionales en materia de integridad pública y anticorrupción. Para la visión presidencial, la integridad pública es una condición necesaria para prevenir y enfrentar la corrupción. Javier Ceballos, Noticias 7. 7:35 de la mañana, momento de hacer un nuevo corte y al volver estaremos con nuestra siguiente entrevista. Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos, estará con nosotros para hablar sobre el plan en esta época invernal. Y ya volvemos.